Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a continuar el estudio de las parashás con esta parashá que se llama Yitro. Ese es el nombre real de Yetro o Jetro, como aparece en la mayoría de nuestras Biblias. Normalmente los nombres no se deben traducir o latinizar, pero así está. Entonces, el nombre del suegro de Moisés es Yitro, y así es el nombre de esta parashá, que comprende desde el capítulo 18:1 de Éxodo hasta el capítulo 20:23. Entonces, en esta porción de las Escrituras tenemos varios temas. Está, pues, que Yetro, el suegro de Moisés, Yitro, le traje la familia a Moisés. Moisés está, pues, haciendo su arduo trabajo de ser juez de Israel, de guiar al pueblo, de hablar como profeta en nombre de Dios a su pueblo y dirigirlo. Y en este momento importante de su ministerio, su suegro le trae su esposa y sus 2 hijos, ¿verdad? Después también se nos narra prácticamente cómo fue la conversión de Yitro o de Yetro, que si bien no era adverso a lo que se creía o a lo que creían Moisés y los israelitas, de pronto no estaba tan convencido como lo narra la Escritura hasta después de ver testimonios indudables que Dios permitió que fueran vistos en Egipto, ¿verdad? Cuando juzgó a los dioses de Egipto con las 10 plagas y permitió que el pueblo de Israel saliera libre. Después de eso, se nos narra también cómo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, es preparado para recibir los mandamientos, ¿verdad? Y estos son los temas más resaltados de aquí, pero en medio de eso y antes de entregar los mandamientos, está, pues, en el consejo que Yetro le da, nombrar jueces y nombrar príncipes y una estructura que prácticamente es la misma estructura eclesial que llaman, o la estructura de la iglesia estaba ahí escondida, vamos a decirlo así, y se hace más clara después en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, pero eso lo vamos a ver también allí en el tema de hoy, aunque el tema que vamos a hacer más énfasis es en la importancia de la familia, incluso en ministerios tan altos como el del mismo Moshe, como el de Moisés, imagínense. Moisés tenía un cargo bien estresante, por eso es que decían, oye, este pueblo cree que soy yo, pero es Dios el que me manda a decir esto. Ustedes no están peleando conmigo, están rivalizando con Dios y su palabra. Y eso era un estrés grandísimo, una responsabilidad muy grande, pero Dios le ayudó y le manda también personas afines a su palabra, creyentes, que le den, pues, este tipo de consejos que vamos a ver también aquí. Pero en todo esto la familia es clave, según lo que dice la Escritura, y lo vamos a ir viendo ahí. Vayan buscando Éxodo 18, versículo 1. Dice así: oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Adonai había sacado a Israel de Egipto. Esto es lo que yo les digo, este fue el testimonio. ¿Cómo empieza? Con oír. Igual que cantamos ahorita, Shema Israel, Adonai Eloheinu, oye Israel, oyó Yitro. Entonces todo empieza por el oír y el oír la palabra de Dios, dice el Evangelio, ¿verdad? Nadie va a creer sin escuchar y sin haber visto, sin saber nada. Se le tiene que predicar a alguien, y eso está también en los profetas, que lo relata y lo recalca nuevamente el libro de Romanos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que predican las buenas nuevas, dicen así, los que hablan la salvación a tu pueblo. Y después empieza el cuestionamiento en el mismo libro de Romanos,
Y dices, pero ¿cómo van a predicar si no han sido enviados? O sea, tiene que haber un mandato directo de Dios de ir y predicar a las naciones para que esta palabra llegue a todos ustedes. Y que después de que ustedes la reciban, ya se vuelvan parte activa de esa propagación de ese mismo mensaje para que alcancen a sus familiares, a sus amigos, a sus seres queridos y aún a sus enemigos. Todos los que están cerca de usted. Entonces, Yitro empezó escuchando, igualito que cuando Dios mandó a Israel a que escuchara. ¿Y qué es lo que escucha? Todas las cosas que Dios había hecho. Eso se traduce en la palabra de Dios. Entonces, todo lo que usted tiene en la Escritura, en la Biblia, es palabra de Dios revelada por Él a través de sus apóstoles, a través de sus profetas, para nosotros saber en dónde caminar, cómo dirigirnos, qué hacer y para que nos vaya bien, es lo que dice Dios. Pero también dentro de esa conducta, dentro de esa bendición más profundamente y más importante está la vida eterna, ¿ya? Y Yeshua lo dijo, escudriñen las Escrituras, en ellas les parece que está la vida eterna, es verdad. Tú puedes buscar y tratar de, por lo general las personas empiezan así, con un interés en las bondades de la Escritura y de pronto no por Dios, porque no le conocen. Yo quiero buscar bendiciones, o yo escuché que ahí hay salvación y yo no me quiero condenar, le tengo miedo al infierno, pero todavía el Mesías, que es el centro de todo esto, no aparece por ahí como interés. Y el Mesías dice, si estudias la Escritura y la escudriñas, de algún modo, aunque tú pienses que vas a encontrar cualquier tesoro diferente a mí, ellas les van a dar testimonio de mí. Entonces, indudablemente, en las Escrituras también se nos dice que busquen el reino de los cielos primeramente. Y el reino de los cielos es Yeshua, es Jesús. Él mismo se identificó como tal. Cuando dice el reino de los cielos prácticamente está enfrente tuyo, le dice a las personas con las cuales estaba hablando en ese tiempo. Y él, siendo el rey de reyes, el rey del reino de los cielos, obviamente es el reino de los cielos como tal. Todos los demás somos dependientes. Entonces, si tú buscas al Mesías primeramente y su justicia, todas las demás cosas que de pronto estabas buscando inicialmente te van a ser dadas por añadidura, pero en Él y por Él. Nadie más te las va a dar, tú no se las vas a arrebatar ni a Jesús ni al diablo, todo eso es mentira. Tiene que ser una dependencia sana entre Dios como nuestro Padre Celestial y nosotros sus hijos. Y en la Escritura lo recalca, si sus padres siendo que malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial os dará todo lo que ustedes pidan del reino. No de que no, que yo quiero 3 hectáreas de no sé qué para ser rico. Eso no es así, o sea, esto todo es vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad, todo se pudre. La palabra vanidad es Hebel, chistoso porque la usan en una marca de baratija, de Hebel, si lo han escuchado. Y resulta que Hebel es corrupción o degradación, o sea, se pudre todo lo que hay aquí. Nada de esto va a ser perpetuo o eterno. O sea, que lo que te puedas ganar aquí es temporal. Las riquezas son pasajeras, son inciertas, dice la Escritura. Entonces, retomando el punto, Yitro oyó las maravillas de Dios y cómo Dios hizo todas estas proezas con el pueblo de Israel en medio de Egipto, ¿verdad? Ahora sigue el versículo 2 y 3. Entonces, como Yitro, suegro de Moisés, entonces tomó Yitro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Dice el versículo 5, cuando Yitro, el suegro de Moisés, llegó con los hijos y la mujer de este junto al monte de Dios en el desierto, donde estaba acampando Moisés, le dijo, yo tu suegro Yitro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos. Está diciéndole, esto es importante, o sea, tú te apartaste de ella y de tus hijos un momento para hacer la obra de Dios, pero no puedes estar separado de tu familia,
mucho tiempo. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el mismo Dios. Y por eso le dio una compañera a Adán, ¿verdad? Y entonces la puso como ayuda idónea. Y Moisés de pronto, no sé, por tanta responsabilidad mandó a su esposa allá porque, hombre, es riesgoso. No, señor, aquí está su esposa, aquí están sus 2 hijos. Entonces, esto es algo que de pronto, incluso yo lo había leído y no, o sea, me había enfocado en otras áreas, pero aquí se ve la sabiduría que tenía esta persona, Yitro, porque fue usado por Dios. Después lo vamos a ver en el otro consejo que le da Moisés, pero es que antes de darle el consejo de los jueces, mire lo que hace, que de pronto lo pudiéramos pasar por alto. Después de que tenemos familias que decimos, claro, es que esto es necesario para tener un equilibrio y un balance y poder servir a Dios más adecuadamente. Si usted está solo, sin familia o teniendo familia, anda uno por allá y el otro por acá, entonces va a haber ahí algo que lo debilite a usted y a su propia familia y no le va a poder permitir hacer su obra mejor, y eso se conoce hasta en los ámbitos laborales normales. Cuando alguien no está rindiendo en su trabajo, llega a recursos humanos, ¿tienes algún problema en la familia o algo? Ay, sí, es que estoy pasando por esto y por lo otro. Claro, eso es lo que te está afectando el desempeño, y entonces se busca la restauración en esa área para que la persona pueda volver a rendir y que le vaya bien, porque es que uno tiene una vida integral. Uno no es, no, yo solamente estoy aquí predicando y ya, no. Tienes tu vida familiar y tu vida congregacional, y las dos son importantes delante de Dios. Tanto así que este varón que Dios utilizó y que se convirtió por el testimonio, inmediatamente que ya está convencido, dice, no, tengo que llevarle a su esposa y a sus hijos. Esto es necesario. Y después viene la segunda parte, que es: pon jueces y edúcalos, instruyelos, haz una estructura, porque si no te vas a morir, le dice prácticamente. Entonces, vamos a ver este paralelo en las escrituras, en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, cómo Dios le da importancia a este tema también, y sí van a ver que es algo guiado por el Espíritu, lo que le dice Yitro a Moshe. Y aquí lo vemos en 1 Timoteo 3, del 1 al 13, búsquenlo. Allí va a hablar de 2 ministerios en la congregación, que después vamos a buscar equiparar a los servicios. 1 Timoteo 3, sí, del 1 al 13. Me avisa cuando lo tengan. ¿Ya lo tenemos? Ok. Dice el versículo 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado. Ahora, cuando yo digo obispado, ustedes se imaginan los obispos católicos, porque así nos criaron a la mayoría, ¿cierto? Uno se imagina una persona con una cabeza de pescado, que eso no tiene nada que ver con lo que dice la escritura acá. Esa cabeza de pescado viene de Dagón y de otras culturas babilónicas que Roma adoptó, y que después de que supuestamente Roma se volvió cristiana con Constantino y un edicto político ahí para hacer una jugada política religiosa, como hacen todos los políticos son cristianos, todos los políticos son no sé qué, y son brujos a la vez, y van a una fiesta de brujería y después van a la otra, y a las iglesias evangélicas y a las iglesias católicas, porque necesitan votos. Entonces el Constantino hizo una jugada similar e hizo una amalgama y una revuelta de cosas. Por eso es que esa religión que surgió de ahí se llama católica. Dice universal. O sea, es una religión que absorbe todas las religiones para darle un producto más pasable a todos ustedes. Pero eso, si usted lo mira con los ojos del espíritu, similar a como estábamos cantando ahorita, es el equivalente al árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces es más grave que ustedes les entreguen un vaso de agua con 3 gotas de cianuro que no se ven y se lo revuelven. Es algo bueno, el agua es buena, hidrata y todo, y te refresca, y las 3 gotitas de cianuro te envenenan ya. Pero entonces uno no distingue la mezcla, se toma eso, y la parte buena de pronto no le va a hacer mal, pero sí sirve como un forro o como una máscara para entregarte lo malo. Y ahí es cuando empieza a entrar el veneno en ti y te va enfermando hasta matarte. Ese es un gran problema, y eso es, el catolicismo hace esto que se llama sincretismo religioso. ¿Qué es?
Ay, para que los paganos se conviertan, yo voy a tomar esta cultura pagana, ejemplo, el baile del pajarito, yo no sé, cosas que hacían el mapalé y esas cuestiones que eran al fin y al cabo ritmos que eran para alabar a sus dioses, porque cada uno de ellos tenía sus dioses. La escritura, por eso, en los 10 mandamientos, el primero es: no tendrás dioses ajenos. Los dioses de las demás naciones no los tengas tú delante de mí. O sea, si tú estás en mi presencia y yo soy tu Dios, no puedes tener más otros dioses. Si tienes otros dioses, eso es adulterio. No puedes estar con dos señores, porque vas a terminar amando a uno y teniéndole rabia o aborreciendo al otro. No puedes servir a Dios y a Mamón. No puedes estar con este y con Momo. Sale así en la Biblia también el nombre. Entonces, esa cuestión es el árbol de la ciencia del bien y del mal que no se debe permitir. Pero bueno, regresando al obispo, esa palabra obispo viene así transformada de una palabra griega que dice episcopos. Entonces de ahí viene, no, la cosa episcopal, y entonces salen, y lo chistoso es que se ponen una cruz de Tao, que es una cruz egipcia, no sé si la han visto. Es una cruz que tiene una bolita así, o sea, es así, y aquí tiene una bolita. Esa es una cruz egipcia. Entonces, no, que el episcopado y que no sé qué, cuando dice episcopos ahí en el griego, usted debería traducirlo como inspector o supervisor. Y cuando usted se va a la interpretación gramático-histórica, usted tiene que ver cómo se entendía esa palabra en el tiempo y contexto histórico, geográfico de Jesucristo y de sus apóstoles. ¿Qué significaba esto? Hombre, el inspector o supervisor en las sinagogas. Pues ellos no se reunían en una iglesia que tenía las campanas, plan, plan, y se reunían los domingos. Ellos se reunían un día como hoy, Shabbat, llegaban en la mañana y después en la tarde hacían unos rezos y leían la parashá que estábamos leyendo y después las haftará y las explicaban y compartían. Y había un supervisor en la sinagoga como el que le dio a Yeshua el libro del rollo del profeta Isaías, ¿se acuerdan? En Lucas dice que llegó el Mesías conforme a su costumbre en día de reposo a la sinagoga y se levantó a leer y se le dio. ¿Quién le dio eso? Esta persona, el inspector o supervisor de la sinagoga ya. Y esa persona se encargaba de verificar que el servicio se hiciera conforme a todo lo que tenía que hacerse, perdón, y que lo que pasa es que en la parashá habían como 10 aliyás, o sea, se levantaban 10 personas diferentes a leer, 10 o 7, perdón, se levantaban a leer y él decía, bueno, usted es varón y ya está, como ya hizo el bar mitzvah, o sea, tiene más de 12 años, está instruido en la palabra conforme a las leyes de Dios y de Moisés, usted puede leer esta parte de la escritura y explicársela al resto. Y por eso es que el Mesías sale explicando la palabra de Dios también cuando tenía 12 años. ¿Se acuerdan que se pierde en el templo? Y él sale y los ancianos y las personas, los rabinos y hasta los sacerdotes, todos estaban maravillados de la doctrina que tenía el Mesías. Entonces eso es lo que él quiere formar en nuestros niños. Pero bueno, el episcopos en realidad se debería traducir como el inspector o supervisor de la sinagoga. ¿Ya? Entonces, hablando en este término, estaban diciendo, si alguno desea servir en la sinagoga o congregación, algo aquí, buena obra desea, o sea, es bueno que quieran eso. Pero mire lo que dice, pero es necesario que el inspector o supervisor, u obispo, si lo quieren leer como lo pusieron en su Biblia, sea irreprochable. ¿Qué más dice? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. O sea, tiene una cantidad de cualidades, pero la cabecilla es marido de una sola mujer, o sea, que esté casado. Y mire lo que recalca después de haber dicho lo demás en el verso 4. ¿Que qué? ¿Quién gobierna la casa? El marido. Si eso no está así, hay problemas también. O sea, un matrimonio puede tener cualquier tipo de problemas, sí, es verdad.
Pero el orden que estableció Dios es establecido por el Señor, no por nosotros. Usted de pronto puede confundirse, pero es que eso es machista. No, el machismo realmente es la creencia de que el hombre es superior a la mujer solo por ser hombre y que la mujer es un ser inferior, algo así. Eso no es lo que refleja la Escritura. La Escritura nos enseña que Dios creó al varón primero, simplemente porque Él le quiso dar la batuta del hogar. La mujer, exacto, es un diseño de Dios, como decir que a unos organizó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas. Hay diferentes ministerios que Dios puede dar. Y acuérdense lo que pasaba también dentro de los mismos varones, cuando Dios dice, estos son sacerdotes, y los otros que son los primos, los de la otra familia que vienen también de Aarón, van a ser levitas que son servidores dentro del templo. Cada uno tiene una función, exacto, como en un equipo de fútbol. Yo no me voy a poner a pelear que hay, pero porque si yo soy delantero, porque yo no le puedo meter las manos a la bola. Casi no son las reglas del juego ya. Exacto, hay un solo capitán, hay un arquero, hay defensa y cada uno tiene sus funciones. Y entonces en la función del matrimonio, si usted cree que Dios es Dios, le va a ir bien si usted escucha y hace lo que dice la Escritura. Si va en contra de ella, siempre van a haber conflictos. Y la Biblia, por eso Dios se la pasa diciendo varias veces en varios versículos, pruébenme en esto para que vean si es verdad o no. Pónganlo a prueba, o sea, háganlo y van a observar ustedes mismos los resultados. Entonces, mire esto. Por eso es que Yitro le trae la esposa y los hijos a Moisés. Tú necesitas esto para tu propio beneficio, para que estés en tus mejores condiciones con tu familia, para que después tú sí le puedas brindar lo mejor a Dios. Eso es lo que se trata y lo que está mostrando ahí esta persona. Él no está diciendo, ve, el Espíritu Santo está dentro de ti, deja a esa mujer tirada por allá que de pronto molesta mucho y los pelados te distraen, no, es al revés. Necesitas esa distracción de pronto, necesitas esa come, ay, pero es que tú, hombre, sí, de pronto sí tienes razón ya. Y eso lo hace a uno ser más medido y no, yo hago lo que sea y tal. Y exacto, yo hablando de la parte del ministerio, pero obviamente la familia también se va a beneficiar de eso. O sea, una mujer, una esposa necesita dirección del esposo. Y aún en las falencias de ambos, porque no estoy diciendo que uno dice, sí, tiene razón. Y de otro, hombre, verdad, la próxima vez vamos a ver si le paro bolas a esto o si hago caso a esto otro. Y ahí se va uno puliendo y perfeccionando, porque es que en el Talmud hay una definición entre discípulos que también se puede aplicar al matrimonio, que dice que dos personas que estudian juntas son como espadas que se afilan continuamente. Eso tiene de todas maneras una idea de refinamiento y mejora de ambos. Y en el matrimonio es lo mismo, solo que la Biblia también menciona la otra figura de los carbones encendidos y también aplica para el resto de las comunidades. Primero el esposo y la esposa, júntense y así sí hay más calor. Después viene y cobija a los hijos. Entonces ya la familia se concibe como un carbón más grande, vamos a decirlo, y se junta con otra familia y se van apoyando todo y cuando vengan a ver ustedes, tienen exacto una brasa que está sirviendo al Señor en un mismo propósito y con el mismo espíritu. Entonces, estamos en el versículo 4, lo voy a volver a leer para que tengan en cuenta lo que se explicó ahora. En el 2 decía marido de una sola mujer, después de otras cualidades muy importantes que no nos podemos enfocar ahora. El verso 4 dice que gobierne bien su casa. O sea, es importante esto. No es que, lo que pasa es que mi marido es como dejado, entonces yo le ayudo. Usted como mujer, si eso está pasando, apoya a su esposo. Yo quiero que tú te involucres más en esto, en lo otro, para tu bien y para el nuestro ya. Porque ese es el orden que estableció la palabra de Dios. Después dice que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Entonces los niños se tienen que sujetar a sus padres. ¿Ya? No es que ese peladito hace lo que le da la gana porque usted está criando ahí un delincuente o a una persona que va a sufrir mucho en la vida si usted no lo hace sufrir un poquito con sus lineamientos. Pero es que no le gusta la verdura, hombre, cómase la verdura y ya. No es que no sé qué, bueno. O no comes o te doy pan.
Dios le dará sabiduría y para cómo aplicar eso. O sea, no estoy diciendo que los aborrezcan, que los ay, que, o sea, usted le está haciendo un bien, el cual ellos no saben que es bien para ellos, pero al final los va a ayudar en su desarrollo, tanto mental como físico. Y estamos hablando de alimento físico, ¿no? ¿Qué se imaginan del alimento espiritual? Que usted tampoco puede dejar que sus hijos o sus hijas consuman cualquier tipo de basura intelectual porque es que les daña la cabeza. Usted tiene que estar pendiente de qué ven sus hijos y más el día de hoy que están infiltrando mensajes ocultos ahí para promover movimientos LGBTI, movimientos que van a favor de el asesinato de personitas dentro de la barriga de la mamá, etcétera. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso. Ay, que yo quiero tener celular desde los 10, 9, 8 años. O sea, cuando usted viene a ver, están enseñándole cosas terribles. O sea, cuando usted sea padre, se va a dar cuenta de la cantidad de peligros que uno tiene que estar pendiente de que sus hijos no sufran, ¿ya? Pero bueno, entonces está que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y mire la explicación, le está dando la palabra de Dios que dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿qué? ¿Cómo cuidará la congregación de Dios? O sea, es imposible que se pueda hacer si usted ni siquiera puede con el microcosmos. ¿Usted se acuerda de esa palabra que dice, has hecho bien, siervo fiel, porque fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré? Aquí está aplicando eso, pero el principio en negativo. ¿Cuál es? Como no puedes con esto, que es menor, ¿cómo vas a poder con la cantidad de familias del pueblo de Israel? Imagínense. Entonces, eso es importante. La familia es pilar, y eso lo sabíamos hace 2, 3 años, creo yo. Antes, ¿cómo era que le decían a la familia en la democracia? La base de la sociedad. Hoy en día han destruido el concepto de familia y prácticamente han vuelto a la familia como la tienen definida ahora el cáncer de la sociedad, porque mire que está destruyendo la sociedad con los nuevos principios y fundamentos. Fulanito tiene 2 papás, no sé quiéncito tiene 5 papás y una cantidad de cosas que terminan en abuso, en degradación de los propios hijos, ¿verdad? Entonces, eso es importante rescatarlo porque Dios siempre ha promovido la vida, la familia, la unidad y la santidad y la pureza. Pero el mundo siempre te va a ofrecer lo contrario. Asesinato, desunión, libertinaje, todas las cosas que son gravosas para uno como ser humano, tanto mental como físicamente. Y uno tiene que por eso fundamentar su familia en la palabra de Dios y hacer guerra espiritual contra todos estos conceptos y entes que están propulsando todo esto. Ahora vamos a seguir en el verso 6, continúa otros temas, que no sea neófito, que no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esa parte de que tenga buen testimonio también está ligada a la familia. No sé si se acuerdan, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Por ella alabarán a su marido y ella tiene a su familia. O sea, todo esto va junto y lo dice el Brihadasha también. Por el testimonio de sus propias mujeres que están sujetas a sus maridos se han convertido muchos. Porque es que es difícil, o sea, vaya ustedes y vean el mundo. Entonces sale una Soraya como la de la novela, que no sé qué, me repugna y tal, y yo tengo ta. O sea, y usted va y ve eso y usted dice, no señor, pero usted ve a una mujer sujeta a su esposo y uno dice, oh, eso tiene que ser espiritual de Dios porque es imposible que la... No, puede haber excepciones, sí. Pero por lo general, o sea, la palabra dice eso, o sea, los incrédulos van a convertirse porque las mujeres estén sujetas a Dios. Ya. Ahora seguimos en el verso 8, otro cargo, que también lo han romanizado ahí solo porque dejan la palabra en griego y entonces los diáconos, dice. Entonces eso es una palabra que la dejaron casi igualita que el griego, que es diáconos, con ese al final. Y literalmente dice siervo o trabajador en la congregación, o sea, es un ayudante que está pendiente de la silla, que está pendiente de la limpieza de la comunidad, o sea, son
los dos cargos son al servicio de Dios dentro de las congregaciones o sinagogas. Entonces, hablando de ello, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos primero a prueba y luego, si son irreprochables, podrán ejercer el diaconado o servicio dentro de la comunidad. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y a sus casas. O sea, vuelve a recoger este concepto. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en el Mesías Yeshua. Entonces, eso es compatible con lo que estaba enseñando Yitro ahí. La familia es un pilar fundamental, no solo en la sociedad, sino dentro de la vida espiritual de la congregación. Ve aquí somos familias, familia. Y entonces estamos aquí con nuestras familias o representando a nuestros familiares para llevarles el alimento espiritual y que ellos también sean vivificados por el Mesías y que traigan otras personas que después van a traer a sus familias, y así también nos apoyamos los unos a los otros, como el concepto de los carbones encendidos. Entonces eso ténganlo allí. Ahora vamos a ver la conversión de Yitro, que sigue en el versículo 8 de Éxodo 18. Regresen allá y me avisan cuando estén ahí. 18:8, sí. Ya lo tenemos. Ok. Dice, y habíamos dicho, recuerda el verso 1, Yetro o Yitro oyó Yitro, empezó por escuchar. Entonces dice, verso 8, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Adonai había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado el Señor. Entonces dice el verso 9, mire la respuesta de Yitro, que por eso es que digo, es una conversión relatada ahí. Y se alegró Yitro de todo el bien que Adonai había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Yitro dijo, bendito sea Adonai que os libró de mano de los egipcios y de mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Y además, verso 11, ahora conozco que Adonai es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Tomó Yitro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos sus ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Esto era, como quien dice, el último paso de su conversión pública, porque él ya tenía ese contacto con Moisés, ya había escuchado, hombre, el Dios de Israel es el mejor, él es el único, los demás no. Ah, bueno, vamos a ver. Él era sacerdote de Madián, pero ahí no te dice que era sacerdote de Dios Altísimo ni nada de eso. A veces ellos se cogían esos títulos, pero ¿cuál era el Dios Altísimo? Se habían varios según su concepto. Y él mismo está manifestando aquí que desde ese momento que escuchó el testimonio, fue que ahí se daba cuenta de que este Dios de Israel era el único y el más grande y que los demás no eran nada delante de él. Que los otros dioses que se habían ensoberbecido fueron castigados, reprendidos y destruidos con sus plagas. Entonces, lo final era ofrecer holocaustos y sacrificios al Dios de Israel y tener comunión, comer junto con los demás que tenían esa misma creencia. Entonces, a partir de allí es que se puede ver esta conversión pública y ya el compartir, tanto así que dicen los mismos comentaristas judíos que Dios le concedió un nombre el nombre de él en una de las parashá. Y entonces, y es poquito lo que sale, pero es sustancioso y es de provecho lo que se puede aprender allí. Entonces aquí viene el consejo ministerial que le da Moisés, posterior al familiar, que es el más importante. Pero entonces dice, listo, ya tienes esta parte bien, ahora te voy a decir otra cosa que no podía ser de otro lado de la fuente, sino del Espíritu Santo, porque estamos hablando de una persona que ya creyó. Solamente que hizo la confirmación pública en ese momento, pero aquí viene y le dicen
Vayan, estamos en Éxodo 18, vean el capítulo 18, versículo 14. Ya lo tenemos. Dice, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Es otra cosa. No es bueno que el hombre esté solo en el área familiar, pero tampoco en la parte ministerial. Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. O sea, eso era una realidad. Él decía, yo no puedo dejar a las personas que necesiten de Dios y yo soy... O sea, eso es una realidad. Uno no se puede negar a Dios si ya Dios lo puso a servir en algún aspecto. Pero mira el verso 16, cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Ya hemos tomado ese tema, entonces no voy a profundizar ahí, pero los juicios, el juzgar no es malo. O vaya, dígame usted cuando le estén haciendo un agravio y necesite que un juez imparcial le declare su caso. Hombre, sí, tú tienes la razón, el otro está tratando de abusar, a ti te demando a que le pagues a él lo que se adeuda, y sí, ahí juzguen, por favor. ¿Sí me entienden? Lo que pasa es que hay una parte peyorativa del juicio, que es juzgar en lugar, o sea, sentarse en el trono de Dios y decir quién se merece la salvación y quién no. Eso es lo que está reservado para Dios solamente. Pero para nosotros, los siervos de Dios y los que estén sirviendo a Dios, es necesario hacer juicios no basados en el carácter de la persona, ni ay, lo que pasa es que tú no me caes bien, entonces de pronto tiene la razón la otra persona. Eso está prohibido en las escrituras, eso se llama prevaricato. Lo que está diciendo la palabra de Dios cuando hay juicio es para clarificar las cosas y para darle la razón al que la tenga y al que no, también para aclarar problemas dentro de la misma congregación. Y todo eso, pues ya lo sabemos, en el Brit Hadashah está. También el nuevo pacto, el mismo apóstol, creo que es en primera o en segunda de Pedro, le dice, él está regañando a los de la iglesia, ¿acaso no saben que hemos de juzgar a los ángeles caídos? Entonces, ¿cuánto más las cosas de este mundo? Ustedes no pueden andar permitiendo que en la iglesia tal esté un fulano haciendo fornicación que ni siquiera hacen afuera, dice el apóstol Pablo por otro lado. Yo estando lejos, desde acá ya he juzgado al hermano, expúlsenlo, porque es como una levadura que va a contaminar a los demás. De pronto después se arrepienta ya y va y regresa y después él escribe otra carta donde dice recíbanlo. Hay unos que dicen que es el mismo, puede ser otro, pero el caso es el mismo. Entonces terminan recibiendo a alguien que estaba arrepentido de un pecado similar. Pero el juzgar es juzgar con justo juicio, es lo que dice Yeshua. Entonces, ese puntico ahí para que no se... porque es que Moisés juzga y Jesús no. Ay, Jesús es juez, además de todas las cosas. El juez de los siglos, exacto. Entonces, bueno, él dice, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Ya sabíamos esto de que el problema no era juzgar, sino ponerse en lugar de Dios para condenar eternamente o salvar eternamente. Eso solo le corresponde a Dios. Ahora el verso 17 dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Aquí viene el consejo. Vas a morirte, vas a desfallecer del todo tú y también el pueblo que está contigo. ¿Por qué? Eso es como hacer a las personas dependientes de una sola persona y el día que se va esa persona, no hay más nadie que sepa hacer lo mismo que fulano. Se acabó la vida espiritual de todos. Chao. Eso no es lo que dice la escritura. Le dijo, oye, ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, o sea, sigue en el puesto que estás. Y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Este es lo mismo que acabamos de leer ahorita en resumen. Obviamente el Brit Hadashah, el nuevo pacto, lo expanden más.
pero están diciendo las mismas características de servicio para la congregación o sinagoga donde se reúne parte de la congregación. Que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ahora, ¿quién se pilla la estructura? De primero en este momento y en un puesto temporal está Moisés. Moisés escucha de Dios y comunica al pueblo y además juzga los asuntos. Pero como él tiene que enseñarle a quién es que viene después de Moisés. ¿Cómo? ¿Cuál es anciano? ¿Cuál es? El orden es, no sale explícito, pero ya se le puedo tirar datos porque eso también se explicó exacto. Pero ¿quién manda a los miles? A los millares. Los 100. ¿Quién manda a los 100? Los 50. ¿Quién manda a los 50? Los 10. ¿Quién manda a los 10? Ahí falta alguien que es el que yo les decía. Los 12 príncipes de las 12 tribus de Israel. Y después Moisés, entonces así es más fácil porque Moisés prepara a los príncipes, a los 12 príncipes de las 12 tribus y cada príncipe tiene a sus 10. Entonces tienen un minyan y ellos les comunican y ellos van aprendiendo y los 10 le enseñan a los 50 y los 50 le enseñan a los 100 y los 100 le enseñan a los 1000 que cada uno de ellos tenía. Entonces lo fácil, dice, vamos a terminar de leerlo y ya les explico el resto de la estructura. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, porque es que siempre va a haber necesidad. Tengo un problema, es que a mí me parece que él hizo mal y yo o tengo una consulta, no sé cómo aplicar este mandamiento, creo que es así, pero no estoy claro. O sea, todo eso es vida congregacional. Entonces dice el 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. O sea, el proceso de escalación para los que trabajan en call center saben. Supervisor enseguida, el supervisor necesita autorización de no sé quiéncito, va para allá y hasta que, hombre, este caso es muy grande, que lo atienda el mandamás, algo así. Entonces dice, lo grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. O sea, se comparte todo. Así como en la familia se comparte, en el cuerpo de Cristo también se comparte y esa figura ya está. Todos somos un cuerpo, unos son ojos, otros son orejas, otros son nariz, otros son boca. Entonces, entre todos unidos por el mismo espíritu y dirigidos por la única cabeza. ¿Cuál es la cabeza del Mesías, Yeshua? Entonces, todos nos movemos juntos, nos dolemos juntos, nos alegramos juntos. Y eso es la misma estructura. Así aliviarás la carga. Dice después, los hijos de Israel acamparán enfrente al monte Sinaí, donde son informados. Eso era una nota y la subrayé como si fuera de Biblia, perdón. Vamos ahora a ver esa estructura que les dije, porque aquí se formó, Moisés es la cabeza temporal. Ya sabemos que la cabeza eterna es el Mesías Yeshua. Los 12 príncipes de ese momento y los que vayan estando cuando se mueran unos y aparezcan otros son temporales. ¿Quiénes son los propios? Los 12 apóstoles del Cordero. Ahora lo vamos a ver. Después de los 12 apóstoles del Cordero, ellos tuvieron sus discípulos y ellos empezaron a regar toda esta enseñanza, pero todo eso quedó consignado en el Brit Hadashah o Nuevo Pacto, ¿verdad? Entonces, ya nadie puede tomar ni el cuerpo ni el puesto del Mesías, porque Él es eterno. Nadie puede tomar el puesto de los 12 apóstoles, ¿no? Pues abramos un 13º, el 14º apóstol y el enésimo apóstol. Eso no está allá, no hay más para nadie, como dicen los cantores eso de esa canción fea. Pero entonces están los 12 apóstoles, ya no puede haber más apóstoles. Y después de los apóstoles estamos todos nosotros que somos discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos de ellos, que estamos aprendiendo y estamos replicando la información. Dentro de esa situación están personas que están sirviendo a la congregación, que son los que decía Gema, ahí estamos los ancianos, los maestros, los evangelistas, los que sirven en la mesa, toda esa estructura es la misma, pero la cabeza y los apóstoles o los 12 príncipes son los 12 apóstoles, eso ya no se puede modificar. Y los demás nos morimos y seguimos enseñando a otros para que lleguen hasta donde se permiten el servicio al Señor y preparamos a otros y continúa lo mismo hasta que venga el Mesías a recoger todo. Y entonces, ¿dónde se ve eso? Porque es que eso es una interpretación. Apocalipsis 21:12, búsquenlo.
Primero vamos a ver lo de los apóstoles y después vemos al Mesías ahí también como cabeza. 12, no, 21:12, perdón. No, no, porque te voy a decir, lo que pasa es que ellos no han percibido algo. ¿Y qué es? Gracias, Mildred. Una cosa es los apóstoles del Cordero, pero es más fácil así en el vaso, gracias. Los apóstoles del Cordero son, ¿qué pasa? ¿Qué significa apóstol? Porque ustedes se van apóscopus, no sé qué, no, es una palabra griega y se imagina otro personaje ahí envuelto en túnicas rojas y eso no. En la escritura, esa palabra griega estaba traduciendo una palabra hebrea que es shaliach o shaliach, que es un enviado con poderes específicos para, o sea, es un poder que tú le entregas a alguien para que obre en nombre tuyo. Exacto, el primer shaliach escrito en la Biblia era Eliezer. ¿Acuerda? El siervo de Abraham, él se fue a casar con la mujer de Isaac a nombre de Isaac, no consumó el matrimonio obviamente, pero hizo lo oficial porque es que Abraham no quería, no, yo no quiero que mi hijo vaya por allá, ¿qué tal que le pase algo? ¿No? Vaya usted Eliezer, y Eliezer fue y oficiaron el matrimonio allá como si él fuera Isaac y después él le trajo la mujer acá y acá pues el que estuvo casado con ella era Isaac. Pero entonces él fue con esos poderes de representar al hijo de Abraham en el matrimonio y entregar lo que tenía que entregar, recibir y acompañar a la esposa de Isaac hasta su tienda, ya, que eso fue lo que pasó. Entonces, un enviado es un poder específico para algo, ¿sí me entienden? Entonces, los apóstoles del Mesías solamente podían ser los 12 apóstoles, menos el que se perdió, y después ellos mismos, los 11, escogieron a otro con lo que Dios les dijo que hicieran. Pero entonces ya están los 12 y ellos son específicos porque tenían unas características que no puede tener más nadie después de ellos. ¿Qué? Que estuvieran presentes en su muerte y en su resurrección, que fueran testigos de estas cosas, que el Mesías se les hubiera aparecido y enseñado directamente. Y así. Entonces, Pablo es un apóstol también, pero ahí no se sabe si es, o sea, hay uno que dice, no, que Pablo es el verdadero apóstol y no el otro que escogieron y tal. Yo no creería eso, pero Pablo es un comisionado apóstol también del Mesías. No sé si esté entre los 12 o no, eso lo resolverá el Mesías cuando venga y nos explique, hombre sí o hombre no. Pero él también lo comisionó el Mesías porque es que el Mesías se le aparece. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me persigues? Se fue de espalda, se cayó, quedó ciego y después el Mesías lo preparó, le explicó y ese también fue un portento en manos de Dios para la predicación a los gentiles. O sea, él de hecho decía, yo defiendo mi ministerio, me lo dio Jesús y yo soy apóstol a los gentiles. Ahora, que sea de los 12, no sé, y la cuestión es, listo, ¿por qué no pueden aparecer más personas como Pablo? ¿Cuál es la respuesta? La escritura ya está cerrada. Lo dice la misma palabra de Dios, lo que nos fue dado es suficiente para la salvación y ya quedó ahí. Si aparece otro como Pablo, no, que a mí también se me apareció Jesús, entonces tenemos que anexar mis enseñanzas a la Biblia y entonces vaya y vea usted si el mismo apóstol Pablo dijo, si ni siquiera un ángel venga acá y les dice un evangelio diferente porque es anatema, está bajo maldición, cuidado. Y así han aparecido muchos. Joseph Smith no dice lo mismo, a mí se me apareció Dios. Exacto, y salió el libro de Moroni, entonces tienen más libros ellos y así. Entonces, estábamos leyendo Apocalipsis 21:12. Dice así, está hablando de la Jerusalén celestial. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No hay para más. O sea, apóstoles como estos no se van a repetir. Si usted o esas personas que dicen apóstol, porque es que cuando dicen apóstol conectan es con hace milagros, abre iglesias, soluciona problemas, eso era de ellos y ya. Ahora usted puede hacer en cierta medida algunas de esas labores, pero
el que lo envía no es Jesús, o sea, sí es Jesús, pero a través de la organización de la iglesia. O sea, ejemplo, acá tenemos una congregación, está pequeñita, listo. Pero acá cuando vamos a hacer alguna obra, podemos mandar, el hermano David va a viajar a Bogotá, vaya y preséntese a nombre de la comunidad mesiánica, ve Yeshua, y entonces haga presencia allá y reciba, explique. Exacto, y es un enviado con el propósito de ir a la conferencia tal y escuchar y traer y ya. No es que no, él va a dar doctrina ya para que se meta en la Biblia y va a ser, eso no es lo que, y él nunca es lo que está en el concepto y mente de las personas. Porque cuando dicen apóstoles, oh, es que es como una evolución. Bueno, yo empiezo como maestro, después soy evangelista y entonces dicen el evangelista tal y sale la foto. Y después viene, no, ya no es evangelista, respete hermano, ahora soy apóstol y tal, y uno como diácono, y entonces uno empieza obispo, y no es así, dime. Ah, sí, claro. Entonces, ahora miren, vean Mateo 19, 28, por favor. Mateo 19, 28. Lo que dice el Mesías aquí, porque es que uno dice, jugar, aquí hay dos pájaros con un tiro. Está lo del juicio bueno, ordenado por Jesucristo, y está lo de los 12 apóstoles que están encargados de las 12 tribus de Israel. Entonces dice, les dijo Yeshua, de cierto les digo, que en regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ahí está el trono, él es el juez principal, vosotros que me habéis seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, es la misma estructura de Moisés y los 12 príncipes que tenían a su cargo 10, y en este caso Yeshua y los 12 apóstoles. Ahora miren la conexión del puesto principal, que si es del Mesías, como lo dice el Evangelio. Busquen Juan 8:35. Ya lo tenemos. Juan 8:35 dice, esto es una discusión que él está teniendo con unos judíos que no creían. Lo estaban increpando. Pero la parte principal o necesaria para esta enseñanza es esta. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Obviamente aquí está hablando de una esclavitud espiritual de los que pecaban. Que él les dijo, no, pero es que ustedes están, ¿cómo es que se llama? Siendo oprimidos. Nosotros nunca hemos sido esclavos. Ay, el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda para siempre, el hijo sí queda para siempre. El hijo es él, Yeshua. Y entonces él está hablando de su eternidad. Después más adelante lo dice. Pero tengan en cuenta esa perpetuidad que él habla aquí. Ahora sí vayan a Hebreos 3:1. Porque acá sí lo traducen como siervo. Aunque la palabra a veces se usa indistintamente. El apóstol Pablo dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. O sea, me debo a él y le sirvo a él. Aunque puede traducirse como siervo también. Entonces dice Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Yeshua, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Es otra cosa que tienen que tener en cuenta. Todos esos títulos que Dios le concede a los humanos vienen de él. Y a veces le llaman atributos transferibles, cosas que él quiere compartir con nosotros. Hay otros atributos de Dios que no son compatibles con nosotros ya. Pero hay unos que él sí puede comunicarnos, se dice. Entonces ahí está, fíjese que él es el verdadero apóstol, pero acuérdese, apóstol es el Shaliach, porque él fue enviado desde el cielo para acabar con la muerte, destruir a la muerte y redimirnos a nosotros. Y dice que también es sumo sacerdote de nuestra fe. O sea, todos los sumos sacerdotes aprenden de él y le sirven a él. Ya. Entonces dice el verso 2, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa del Señor, porque Yeshua ha sido considerado digno de más gloria que Moshe, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. ¿Están pillando esa parte? ¿La casa cuál es? Inicialmente
y aquí lo está relacionando con los humanos, con nosotros. Entonces es el mismo concepto que ya conocen. La iglesia no son las paredes, sino que somos nosotros. Eso es verdad. De hecho, iglesia no es una estructura física, sino es la palabra griega es eclesía, y la palabra hebrea que está detrás es cajal, que es de donde viene quejilá. ¿Se han escuchado? La quejilá, no sé qué, la congregación. O sea, la reunión de todos los creyentes, el grupo de creyentes juntos. Entonces está diciendo que Moisés sí tiene gloria, pero mayor gloria la tiene Yeshua. ¿Por qué? Dice porque el constructor tiene más gloria que la propia casa. Pero como no estamos hablando de casa física, sino la casa de Israel, o sea, los humanos, está diciéndonos que el creador de los seres humanos es mayor que un humano que él mismo creó para que le sirviera en el servicio de todos los creyentes. Está hablando de deidad del Mesías allí mismo, si se la pueden pillar, como quien dice. Entonces, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y ahí está el clavito. Pero ahora vamos al 5. Dice, sí, ahí mismo. Dice, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cómo qué? Siervo, exacto. Estaba sirviendo a alguien, perfecto. Para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Mashiach, el Mesías, Cristo, fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. O sea, ahí está la transferencia de oficios, o el oficio temporal que fue conferido a Moisés de parte de Dios, y el oficio eterno del Hijo de Dios, que es eterno en sí mismo, y que aunque se haya hecho carne humana temporalmente, sigue siendo eterno. Después va a haber que hacer otra enseñanza para eso, pero tengan eso ahí en mente. Dice el verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, otra vez oír, Shema, escucha Israel en la Biblia, en el concepto hebreo, cuando dicen oye, no es solo oye, porque en el español oír, a veces tú puedes oír, pero no prestar atención. En el hebreo no solo significa oír y prestar atención, sino actuar conforme a lo que has oído. Eso es diferente. Entonces por eso es que dice, si tú oyes hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido, ¿qué? Mis caminos. Eso es una parte fundamental. Mire que dice, y como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, es importante entender qué es el camino. ¿Cuál es el camino? La palabra de Dios, la Torá, la Escritura. Vamos a ver Éxodo 10, dime. Éxodo 19:3. Ya casi vamos a terminar. Nos falta Éxodo 19:3. Dice, Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte. Eso ya es cuando están entregando la Torá en Pentecostés o Shavuot. Y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas del águila y los he traído a mí. Ahora pues, miren esto, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Mire qué bonito eso, y lo está diciendo Dios. Y cuando Dios anuncia eso es, sepan que si me escuchan les va a ir bien, y les mando a decir para que escuchen y les vaya bien. Eso es similar a delante de ti pongo la vida y la muerte, la luz y las tinieblas, el bien y el mal. Coge el bien para que vivas, coge la vida. Él no te dice, ojalá escogieran el mal porque tengo unas ganas de castigar, ¿no? Exacto, como los dioses griegos, esos perversos que a veces cambiaban, coge el bien, escogiste el mal, esa era la mano.
No es así, es lo contrario. Entonces preguntamos, ¿cuáles son sus caminos? Por aquí empiezan. En esta misma parashá está la entrega de los 10 mandamientos, las 10 palabras. Entonces, le voy a leer en resumen para que vean qué es lo que aceptaron o dijeron aceptar y algunos no, y algunos sí dijeron y aceptaron conforme a lo que dicen. Y ustedes tienen que tenerlo en cuenta para que vivan también. Los 10 mandamientos, ¿cómo empiezan? No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, hay muchos dioses falsos, o hay muchos demonios disfrazados de dioses. Hay dioses en la imaginación de las personas y en el corazón de ustedes. Todo lo anterior no se puede poner, equiparar, ni siquiera estar en presencia del Dios verdadero y de ustedes. Si ustedes son creyentes, no pueden permitir ese agravio ante Dios. No les estoy diciendo que vayan a romper, como el libro ese, que una patada a la idolatría. Salía el pastor pateando una muñeca ahí. Que el apóstol Pablo dice que el ídolo no es nada. Después de que usted no participe en idolatría y la denuncie y la enseñe a su familia para que ellos no participen de ella, gloria a Dios. Y por eso le estoy diciendo, ojo, el carnaval, claro que sí, usted. No. Sí, si es de usted, rómpalo y todo eso. Eso sí, ya si es de otra persona, rómpale esa idolatría en la mente con la palabra de Dios y esa persona va a acabar con su propia idolatría con la ayuda de Dios ya. Pero, primer mandamiento, no tener dioses ajenos delante de mí. Eso también tiene que ver con el carnaval, ustedes no creen. Hay gente que no, pero eso es una manifestación cultural. Toda cultura viene de una creencia religiosa y pagana, exacto. Esto es una expresión cultural, sí. ¿De dónde? De Israel. Israel, como lo produjo en la Biblia, en un mandamiento que dice, harás flecos en los bordes de tus vestidos y y entonces hará un fleco que simbolizará el mandamiento principal y los otros, ahí está. Para que no te olvides de guardar los mandamientos de Dios. Ya sabemos que el Espíritu Santo nos lo recuerda, pero la expresión cultural salió de allí. Exacto. Sí, una cultura que sale de relacionarse con Dios. Pero, si tenía, ¿no?, que estas personas que arrancaban corazones de sus propios hijos y tal, los aztecas y los mayas, entonces por eso se hacen unos tatuajes así, y entonces sacaron, y que se pasan los puyas esas eso, y los huecos y tal. Entonces eso es una cultura que está arraigada a ese paganismo, no se debe, y así. Entonces, segundo mandamiento, todavía relacionado con idolatría, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, ni te inclines ante ellos, ni los honres. Entonces, la primera puede ser en la mente y en el comportamiento, y la otra ya va más arraigada con la expresión religiosa física. Incluso si es de Dios, y aunque no, pero lo que pasa es que es de un ídolo, o sea, un Dios falso. Aquí Dios dice, no te hagas imagen de mí, que estoy en el cielo. Los otros dioses no están en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclines ante ellos ni los honres. Si tú haces eso, estás desagradando a Dios conforme a lo que dice la palabra de Dios. No se debe hacer. Tercer mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. Ya, o sea, usted no puede andar... la interpretación más fácil, no jurar su santo nombre en vano, hombre. Correcto, no se debe hacer. No, juro por Dios que tal cosa, y entonces usted va y hace lo contrario, mal hecho. Pero también es, o sea, principalmente, ¿cómo? Usarlo para cualquier cosa, todas estas cosas, no tener reverencia por Dios y su nombre. Y cuando digo nombre, es la obra de Él. Porque acuérdese que en hebreo no es solamente nombre, sino es toda la obra que usted tiene conciencia de ella. Es no tener conciencia de la obra y de lo que hizo Dios para salvarnos. Después dice, acuérdate de que del día de Shabbat, día de reposo, para santificarlo. Dios hizo en 6 días todo, el séptimo descansó. Tú imítalo, haz lo mismo para que Dios te bendiga. No, y santificar la fiesta es carnaval, un poco de cosas ahí raras, a ídolos. Pero no, entonces las fiestas bíblicas sí se deben hacer, las fiestas del mundo no. Después viene, honra a tu padre y a tu madre.
fácil de entender y a veces no lo queremos hacer, para que tus días se alarguen sobre la tierra. No matarás. No maten, pero ahí se debe traducir es como no asesinarás, a un homicidio. Ya, porque hay otras partes en la Biblia, ¿se acuerdan cuando una persona estaba leñando y se le sale la cacha y entonces lo mata accidentalmente? O sea, eso es matar, pero no es homicidio como tal, o sea, es un asesinato. Sí, pero tiene conceptos distintos en la ley y aquí también esa es la idea. El predeterminado es el que está censurando acá. Y el otro no. Y hay otro también que si tú en defensa tuya o de tu familia resulta la muerte de otro, eso tampoco es eso. Bueno, en la ley de acá está más o menos lo que le estoy tratando de. Sí, ahora dice, no cometerás adulterio. ¿Qué es adulterio? Hombre o mujer que se acuesten con hombre o mujer casados o dentro del matrimonio que vayan y se acuesten por fuera del matrimonio. Eso es malo. Es pecado de muerte y Dios lo prohíbe aquí. Dice, no hurtarás, o sea, no robes, fácil. Dice el 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Aquí lo traducen como no mentir, pero aquí también se está enfocando más allá. Es como que a través de tu mentira buscar que condenen a otros. Y de hecho hay un mandamiento que expande que dice Dios mismo a los jueces precisamente, que si alguien llega a hacer eso, como quien dice, yo vi a fulanito haciendo idolatría y hay que matarlo, y era falso, y se logra probar que es falso, al testigo falso le deberían aplicar la pena que él estaba buscando para el otro. Y después dice el último, no codiciarás la casa de tu prójimo, o sea, nada de lo que hay en la casa de tu prójimo, y después lo desglosa, no codicie la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos. Y para finalizar, leamos estos 2 versículos, Proverbio 4:18, para que, o sea, ya sabemos que este es el inicio del camino de Dios, porque ya saben que hay 613 mandamientos, pero entiendan, ¿sí? Amar a Dios sobre todo, bueno, ese es el principal de los 10 y de todos los 613 que hay. De hecho, fue dado antes. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, dicen pues los comentaristas. Pero cuando dicen que Dios le enseñó a Abraham mis preceptos, mis leyes, es como si desglosaran. El mandamiento principal es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y estas palabras que te digo yo hoy, se las enseñas a tus hijos, a tus nietos, al entrar, al salir, en todo momento. Ese es el mandamiento principal. El segundo de los principales es amar al prójimo como a ti mismo. De estos 2 dependen o se desglosa toda la ley, dice la Escritura. Entonces, de amar a Dios y amar al prójimo, se vienen estos 10. Exacto, entonces, pero entonces listo, de los 10 mandamientos, los primeros 4 hacen alusión a cómo amar a Dios. ¿Cómo amo yo a Dios? No teniendo dioses ajenos delante de mí, no haciendo imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba, abajo ni debajo, no tomando el nombre de Dios en vano y acordándome los días de reposo de mi Dios. ¿Cómo amo al prójimo? Honrando a padre y madre, no matando, no cometiendo adulterio, no robando, no codiciando. Entonces, después puedes seguir desglosando como les dije allí. En el de no codiciar, el de no hablar falso testimonio, hay otros mandamientos como el que les mencioné ahora. Entonces, todo es como 2 grandes categorías, amar a Dios y amar al prójimo, 10 subcategorías, pero entonces en la primera hay 4 subcategorías, en la otra hay 6 subcategorías, y cada subcategoría tiene más contenido. Así es como está desglosado, es como si estuvieran comprimiendo la Biblia. Que en las iglesias evangélicas a veces quieren decir, no, pero es que amar al prójimo como amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, como el Nuevo Testamento dice que de ahí penden la ley y los profetas. Si yo amo a Dios no tengo que hacer ningún mandamiento, no tiene sentido, porque entonces dime cómo lo vas a amar. No, lo que pasa es que exacto, yo cuando me como un choncho, yo agrado a Dios y le doy gracias a Dios y le hago una fiesta a Dios con un pocotón de muñecos y de ídolos. Pues ahí hay un poco de cosas, conflicto con el mismo Dios que dijo que lo ames a Él, pero te está diciendo cómo y tú no quieres hacerle caso.
No, y que yo quiero hacer mi problema. No me digas nada, Dios. Es como decirle, cállate, cállate, cállate. Yo te voy a hacer esto. Y entonces termino, no, lo que pasa es que yo te quiero festejar el aniversario en la fecha en la que cumplía yo meses con mi exnovio. Pues uno dice como que, ¿cómo así? Hombre, váyase con su exnovio ya. Algo así. Entonces, esas son las fiestas paganas. No, pero yo quiero hacerle la Navidad a Dios y tal. Jesús nunca hizo Navidad ni los apóstoles. Él tenía sus fiestas que acá se celebran y que salen en la Biblia. ¿Por qué vas a meter? ¿Sí me entiendes? Es como si metiéramos aquí en Colombia, no, vamos a celebrar el Día de la Independencia de Alemania. Y entonces celebramos la independencia de Colombia en el día que Alemania se independizó. ¿Por qué? No tiene sentido. Entonces ellos allá con su fiesta, que la deben celebrar cuando ellos quieran, nosotros en la fiesta que Dios nos dio. Entonces ahora sí, Proverbios 4:18 dice, pero el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, ¿cómo es el camino? Obedeciendo y guardando los mandamientos, y eso nos da la claridad para ver qué estamos haciendo, y dice que eso va creciendo en nosotros también, porque es que usted no me va a decir que, imagínese, ¿no?, que en un momento se volvió creyente y ya guarda todos los mandamientos y los entiende. Es imposible. Eso va en nosotros, va magnificándose con la ayuda de Dios. Ahora busque Mateo 7 para terminar. Porque este ya cierra con el consejo de qué se debe y qué no hacer. Dice Mateo 7, 24 al 27. Okay, me avisan. Mateo 7, 24. Dice así. Ojo con esto. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. O sea, miren la diferencia. Escuchar la palabra de Jesucristo y guardarla equivale a ser prudente. Y mire los resultados, se vinieron dificultades y cosas y no pasó nada. Allí permaneció esa casa. Todo aquel que oye las palabras mías y no las pone por práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Como si usted hace un castillo de arena en el mar y llega la ola y se desmenuza. Pero si hay una roca grande y usted pone ahí encima una estructura, entonces va a permanecer. Entonces, esto, hermanos, es la terminación de esta enseñanza, para que tengan en cuenta entonces, primero la familia es prioridad para los que sirven a Dios y para los que no también, sino que estoy diciendo, no es excusa, ¿no? Que yo estoy sirviendo a Dios mucho, entonces me alejo de mi familia bastante y que para nada. Tiene que estar junto con su familia y dar testimonio de que en su familia Él gobierna bien en su casa. ¿Qué otra palabra? Recuerden, los mandamientos de Dios son el camino a seguir. Y no es bueno que el hombre esté solo, ni en su vida personal, ni tampoco en su vida ministerial. Debe buscar apoyo de los hermanos. Entonces vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por esta enseñanza que nos permitiste compartir. Te agradecemos porque tú eres nuestro verdadero maestro y cada día nos enseñas más. Y así como dice tu palabra, tu luz y la aurora van en aumento hasta que el día sea perfecto, y ese día perfecto es cuando tú regreses, Señor, y nos recibas a todos en tu gloria, Santo Padre. Te pedimos, Santo Dios, que nos bendigas a cada uno de los que escuchamos este mensaje y que nos permitas experimentar, Señor, el gozo y la alegría de servirte, Señor, haciendo caso a tu palabra y viendo esos frutos de bendición que tú has dejado en ellos para testimonio de que tu palabra y de que tú son verdaderos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.